Y el día de hoy yo quisiera mencionarte algunas cosas que la palabra del Señor enseña referente a este tipo de relaciones amorosas que muchas veces nosotros iniciamos en la vida. Desde muy temprana edad el Señor nos creó con una capacidad de sentir atracción física por el sexo opuesto. Fue la idea original del Señor. Él lo hizo así, nos diseñó biológicamente, emocionalmente, y yo creo que hasta espiritualmente nos capacitó y nos dio ese don. La palabra del Señor en una oportunidad dice que eso es como un privilegio que Dios nos da a nosotros. Y por alguna razón, nosotros el 14 de febrero celebramos en muchos países el Día de los Enamorados. ¿Sí? Así que yo sé que muchos de ustedes tienen una presión grandísima en sus cuerpos de dar un regalo lo suficientemente aceptable por su pareja para que su pareja no quede resentido el resto del año o el resto del mes, ¿correcto? Hubo un sacerdote llamado San Valentín de Terni, que vivía en Roma, y en los tiempos del emperador Claudio II, este emperador había decidido prohibir completamente a los soldados casarse, porque él como emperador consideraba que un soldado que se casaba no rendía en la batalla como debía rendir. Entonces él dijo, para que esta gente no tenga mujer y no tengan alguien que le esté peleando allá en la casa, es mejor que no se casen y que se dediquen solamente a la guerra, al servicio militar del imperio. El sacerdote que les mencioné, San Valentín de Terni, cuenta la historia que él a escondidas casaba a estos soldados que querían prestar servicio militar, pero que estaban enamorados. Y cuenta la historia que él recibía en su casa y se planificaba, era allí de forma oculta, casaba a soldados con sus esposas, con sus novias, a ocultas. Cuando el emperador Claudio II se enteró de esto, obviamente fue una violación a un decreto real que él había puesto, y él llamó a este sacerdote con la intención de corregirlo y decirle que no hiciera más eso. Pero la historia cuenta que, influenciado por su equipo de trabajo allí del imperio, sentenciaron a San Valentín de Terni a la muerte por desobedecer esta orden, por él estar casando a la gente escondida, en contra de la voluntad del emperador. Esa es una historia que quedó en los recuerdos allí, San Valentín de Terni. Posteriormente, cuando la Iglesia Católica se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, había una celebración que los romanos tenían, que se llamaba las fiestas de Lupercales. Hacían algo horroroso, ya se lo voy a contar, era algo muy horrible. Ellos, como rituales, agarraban en cierta época del año, agarraban a perros y a lobos, los mataban, los sacrificaban, con su sangre se cubrían el cuerpo y con el cuero de estos perros y lobos hacían unos látigos. Y las personas, los varones que participaban de aquel ritual, todo feo, porque yo me imagino aquella escena, la gente llena de sangre, toda una cosa muy horrible. Salían por las calles de la ciudad y las mujeres que querían participar de aquel ritual tenían que estar dispuestas a recibir latigazos con el cuero de aquel lobo y aquellos perros, porque ellos decían que de esta manera iban a ser bendecidas con la fertilidad. ¿Qué le parece a usted eso? Una total locura, pero las personas, las mujeres, muchas mujeres participaban de forma eufórica y con mucha disposición, estaban dispuestas a pararse en las calles de las ciudades de Roma a recibir latigazos y a ser llenas de sangre de perros y lobos, porque era un ritual que hacían al dios de ellos, que le llamaban el dios de la fertilidad. Entonces, cuando la Iglesia Católica toma posesión, la Iglesia Católica se instituye como la religión oficial del Imperio Romano, el Papa que estaba en ese momento, que era el Papa Pablo VI, estaba determinado a eliminar esa celebración toda loca de matar animales y llenarse de sangre y darse latigazos. Entonces utilizaron a San Valentín de Terni como ese ejemplo a seguir, como ese ejemplo de amor, ese ejemplo de sacrificio, y como este sacerdote estuvo dispuesto prácticamente a perder su vida por el amor de otros, para que otros se pudieran unir en amor. ¿Qué le parece esa historia? Muy bonita, ¿no? Y este hombre, San Valentín de Terni, con el tiempo se fue convirtiendo en el famoso día de San Valentín. La Iglesia Católica instituyó el 14 de febrero como el día de recordar ese hecho de este sacerdote, y con el tiempo esto se fue extendiendo a toda Europa. Hay una historia muy hermosa, un escritor escribió un poema, era algo de los pájaros, no recuerdo el nombre, en los años 1300 escribió un poema, y es la primera vez que él menciona el día de San Valentín, y ese poema tuvo mucho alcance, se hizo popular en aquellos tiempos en muchos países de Europa.
y de allí, desde los años 1380 en adelante, fue que el día de San Valentín comenzó no solamente a celebrarse en la ciudad de Roma, en la capital del Imperio Romano, sino en muchos países de Europa, Inglaterra, Francia, España. Bueno, se fue regando el asunto. Otra historia curiosa del día de San Valentín, ya que estamos hoy históricos, hubo un emperador de Francia que tenía algo que él llamó, que él constituyó como emperador la corte del amor. Él constituyó como emperador allí la corte del amor. Y él lo que hacía como emperador era que el primer domingo de cada mes, los jóvenes que querían conquistar a sus enamoradas tenían la oportunidad de participar en algunos juegos de fuerza física, algún tipo de competencia, para que los ganadores tuvieran la oportunidad de conquistar a aquellas hermosas doncellas. Eso lo constituyó este emperador de Francia. Por eso es que se conoce Francia y la capital de Francia como el país y la ciudad del amor. Se dice que en París la gente se ama mucho, no sé por qué razón, pero todo fluyó de que este emperador estableció que el primer domingo de cada mes y el día de San Valentín, por supuesto, era dedicado a los jóvenes que querían conquistar y alcanzar al amor de su vida. Gracias a Dios, eso no es así ahorita. Ahorita es más fácil conquistar. Gracias a Dios, creo yo que es un poco más fácil en estos tiempos. Posiblemente con el pasar de los tiempos ya nos damos cuenta que ya no es únicamente el varón el que muestra interés por la doncella, sino que ya en estos tiempos ya decimos que tiene que ser mutuo. Y algunas que son un poco arriesgadas, no se esperan a que el varón muestre interés, sino que dicen, eso es mío, tengo que conquistarlo con el pasar de los tiempos. La historia de este emperador que se llamaba Carlos de Orleans cuenta que en el año 1416 él fue capturado en batalla y como era apasionado del amor, le gustaba mucho, tanto que constituyó una corte del amor, estando cautivo, preso en la Torre de Londres, le envió una carta de San Valentín a su esposa. Y esa carta de San Valentín es la carta de San Valentín más antigua que se tiene todavía guardada en un museo. Qué romántico era Carlos de Orleans. No solamente constituyó una corte del amor, no solamente daba la oportunidad que las personas se enamoraban, sino que también expresaba su amor hacia su pareja. ¿Qué le parece todo este asunto? ¿Sabía usted eso? Si usted no lo sabía, lléguele a su pareja el 14 de febrero con toda esta historia, a ver si logra conquistarla o logra algo allí positivo con todo esto. Pero el día de hoy, quiero que vayamos a Malaquías capítulo 2 y te menciono toda esta historia porque muchas veces creemos nosotros que la palabra del Señor es insuficiente para tratar y abarcar este tipo de asuntos amorosos en la vida del creyente o en la vida del ser humano. Nuevamente te recuerdo que quien creó al varón y quien creó a la hembra fue Dios y los creó con la capacidad de amar. La palabra dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y como Dios es capaz de amar y Él ama, Él nos creó a nosotros con esa capacidad. Y esa es la razón por la cual con el pasar de los años los jovencitos van experimentando esas cosquillitas en los estómagos, esas atracciones físicas que son naturales de lo que Dios formó para el ser humano. Es algo que Dios diseñó para que de alguna manera nosotros disfrutemos. Pero te has dado cuenta en toda esta historia que con el pasar del tiempo las cosas como que van cambiando. Lo que inicialmente fue un acto heroico de este hombre llamado San Valentín de cazar personas escondidas, con el pasar de los tiempos se volvió una manera de conquistar, utilizar ese día para conquistar. Cuenta la historia que en los países nórdicos, para estas fechas del 14, alrededor del 14 de febrero, las aves, los pájaros de los países nórdicos, por supuesto, era cuando se buscaban parejas. Usted ha visto documentales de animales, se apareaban, pero eso es algo muy hermoso, como algunas aves se esmeran por conquistar a su hembra, los varoncitos. Algunos hacen casitas, algunos extienden su plumaje. Todo esto es como demostrando o mostrando Dios también a través de la naturaleza que incluso los animales fueron creados con esta capacidad o este instinto que muchos de nosotros tenemos, la mayoría, de enamorarnos, de fijarnos en alguien y de intentar conquistar aquello. Dice la palabra del Señor en Malaquías capítulo 2, versículo 11. Ya vas a ver de qué va todo esto. Malaquías capítulo 2, versículo 11, dice la palabra, Judá, vamos a ponernos de pie. Judá ha sido traicionero, en Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un Dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. El versículo 12 de Malaquías 2 dice, en cuanto al hombre que haga eso,
quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Ahora sí, Dios habla a mi vida. Ahorita te hablamos, fue historia, puedes tomar asiento. Ahora Dios creo que va a hablar a tu vida el día de hoy. Y con este deseo de que lo que vamos a compartir el día de hoy pueda la palabra del Señor iluminar el camino. Un profeta llamado Malaquías, Dios lo utilizó para llamar traicionero al pueblo de Judá. ¿Por qué lo llama traicionero? Porque para Dios había ocurrido algo muy detestable. ¿Y qué era eso detestable? Que los hijos, los varones de la tribu de Judá, del pueblo de Israel, habían decidido casarse con las mujeres de dioses extraños. Yo quiero recordarte que para Dios, los que hemos creído en Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Y la misma palabra también menciona de forma muy contundente que el que no es hijo de Dios se constituye en enemigo de Dios. Así lo dice la palabra del Señor. Y en ese tiempo para Dios era algo muy detestable, algo que él aborrecía. El hecho de ver que sus hijos se casaban con las hijas de otros dioses. De estos dioses todos locos que te acabo de mencionar allá en la ciudad de Roma, que creían que era el Dios de la fertilidad. Para Dios era algo totalmente inaceptable. Era tan inaceptable que Dios da una determinación en el capítulo 12. Dice, en cuanto al hombre que haga eso, ¿que haga qué? Casarse con un hijo, con una hija que no fuera hija de Dios, quien quiera que sea, que el Señor Dios Todopoderoso lo excluya, es decir, lo aparte de los campamentos, aún, dice la palabra, cuando le lleve sus ofrendas. Porque delante de Dios, este acontecimiento que se vuelve cada vez más común, de emparentarnos, de enamorarnos, de incluso de formar familias, hogares, con personas que no compartan la misma fe, ante los ojos de Dios en ese tiempo, era algo digno de ser excluido, era algo digno de ser rechazado, incluso Dios rechazaba esa ofrenda que esa persona podía traer. ¿Por qué? Porque Dios lo consideraba alta traición. Así como San Valentín de Terni fue acusado de traición por desobedecer la orden del emperador Claudio, de esta misma manera, una persona que conociendo al Señor, siendo hijo de Dios, toma la decisión voluntaria de casarse, de enamorarse, de unirse con una persona que no forme parte de esos hijos que menciona la palabra allí, que son los hijos de Dios. El Señor dice la palabra en Malaquías 3:10, los llama de profanos, han profanado el santuario que el Señor ama. Esto es antes de Cristo y era algo muy contundente. De hecho, muchas veces el pueblo de Israel sufrió muchas cosas horribles por este asunto, porque les parecían feas las de la iglesia o no habían personas bonitas dentro del pueblo de Israel, o no les atraía, pero es que yo lo intento, pero es que no es que están todos feos, están todos. Pero ante los ojos de Dios no había excusa para esta determinación. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 6:14, él vuelve y reafirma esto mismo. Malaquías lo enseña antes del periodo, antes de que Cristo viniera, pero el versículo 14 de 2 de Corintios 6 dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque hace dos preguntas en ese versículo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El día de hoy hay jóvenes en este lugar y por eso creo que este es un mensaje necesario para la juventud de estos tiempos y la juventud que conoce del Señor. Si en tu corazón tú has creído en Cristo Jesús y tú formas parte de las personas que creen en eso, la palabra te está recomendando y mandando y reafirmando de que no te unas en yugo desigual con una persona que no crea. Un incrédulo es una persona que no cree, que no comparte tu fe. Ese es el mandato bíblico. En los tiempos de Malaquías, Dios dice, han profanado mi templo, y nuevamente el apóstol Pablo vuelve y enseña lo mismo. No te unas con una persona que no comparta tu fe. Algunos dicen y quieren excusar diciendo que es que no hay jóvenes en la iglesia, no hay de quién enamorarme, no hay solteros en mi ámbito de iglesia. Pero la palabra del Señor solamente te está dando una recomendación y un mandato. Obviamente, el impulso, o generalmente, me perdonarán los que son muy espirituales, el deseo de enamorarnos, de casarnos y de conquistar es un impulso muy personal de cada quien. De acuerdo a tus gustos, a tus intereses, desde muy joven ya comienzas a interesarte por cierto tipo de personas, por cierto tipo de colores de piel, no sé, de contextura física. Pero independientemente de esa decisión que tú tomes, ya Dios ha establecido un principio. Ya Dios ha establecido un mandato que lo más coherente para un hijo de Dios es obedecer ese mandato.
para evitar consecuencias futuras. Ya vamos a compartir algunas de esas consecuencias. Yo le he recomendado en algunas oportunidades a algunas personas que si están en esa etapa de soltería, en esa etapa donde están procurando unirse con alguien, enamorarse, tratando de conquistar, no ignoren el principio bíblico establecido en la palabra del Señor. Se pueden evitar muchas cosas trágicas en el futuro. Obviamente, ya después que tú tomas una decisión, ni la iglesia y ni incluso Dios se mete en esa decisión. O sea, tú eres libre de elegir la pareja con la cual tú quieres compartir tu vida, con la cual tú quieres nada más pasar el 14 de febrero o con la cual tú quieres nada más pasar un ratico. No, yo no lo quiero para nada serio, es nada más para no estar solo, para no estar sola. Eso es una decisión muy personal tuya. Pero quiero mencionarte nuevamente lo que Malaquías capítulo 2 dice. Hay consecuencias en la vida de un individuo que conoce del Señor cuando continúa o toma esa determinación ignorando y conociendo lo que ya Dios ha establecido. Otro asunto que hacemos en este tiempo, algunos que hacen las personas y de forma muy irreverente, es que no se vinculan conyugalmente con la persona, pero sí sexualmente, y no hay un compromiso y mucho menos un pacto delante de los ojos del Señor. Todas estas cosas delante de Dios es algo que Dios absolutamente rechaza y lo ha establecido en su palabra, lo llama fornicación. O sea, no es una dogma de hombre, no es una obligación que la iglesia le pone a los que formamos parte de la iglesia, pero Dios llama fornicación a las personas que no deciden unirse en un pacto delante de los ojos de Dios, sino para ver cómo fluye la cosa, a ver cómo funciona el asunto por el camino. Dice Malaquías 2:13. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no les presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Y el versículo 14 dice Malaquías, y todavía se preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Cuando llegamos a este versículo, nos damos cuenta que a Dios le agrada el hecho de que un hombre y una mujer se unan en un pacto de fidelidad, en un pacto que no puede ser quebrantable. Ahí vemos que al Señor no le agrada que la gente se una nada más para ver si la cosa funciona, para ver cómo vamos, para ver cómo fluye el asunto, y si no fluye, bueno, lo dejamos tirado a la mitad. El deseo de Dios es que, de hecho, Él le recrimina a esos esposos que han traicionado a sus compañeras, que tienen su pareja, a esa esposa del pacto, pero han determinado traicionarla. Y el día de hoy vamos a compartir algunos tipos de traiciones. Dice Proverbios 2:16, hablando de la sabiduría, dice: la sabiduría te librará de la mujer ajena, de la extraña, de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandonan al compañero de su juventud. Ciertamente su casa, escucha lo que dice la palabra, conduce a la muerte, sus sendas son llevadas al reino de la sombra, el que se enreda con ella no vuelve jamás ni alcanza los senderos de la vida. Qué cosa tan horrible. Qué cosa tan horrible tener que vivir en un reino de sombras, vivir en un enredo de relación, en un asunto que muchas veces las relaciones amorosas entre parejas se vuelven literalmente, como dice el versículo 18, un reino de sombra, porque no hubo ni un poquito de sabiduría para tú elegir al hombre, a la mujer que tú querías como compañero, sino que lo elegiste y ya, porque llegó el 14 de febrero y te dio un regalo, y como no tenías quien te regalara, bueno, aquí fue, coroné, cuadraste. Pero con el pasar del tiempo, dice la palabra del Señor, esto es para los solteros, cuando vas a elegir a tu compañero, a tu compañera, necesitas sabiduría, para que posteriormente tú no vivas en un reino de sombra, y para que después no te estés lamentando porque el hogar es una desgracia, una tragedia, una cosa insoportable de sufrimiento, dolor y angustia. Pero es que desde el principio tomaste la decisión de elegir sin buscar sabiduría, sin mucho menos considerar qué le parece a Dios este asunto, si es yugo de ciudad. Eso lo dice la palabra del Señor. Hay mujeres y también hay hombres, por supuesto, que si los eliges mal, te van a llevar a una situación de relación de pareja muy, muy, muy complicada. Que dice la palabra del Señor, Malaquías 2:15, ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu?
¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Me encanta esa expresión de la palabra del Señor, y en esta lectura 2 veces el Señor les manda al individuo a cuidarse en su propio espíritu. Amigo joven, no es nada más dar detallitos el 14 de febrero. No es nada más atracción física lo que tú necesitas para elegir un buen compañero o una buena compañera. Se necesita sabiduría y se necesita que tú te cuides en tu propio espíritu, en tu propio ser. Te cuides de tomar decisiones que vayan a traer consecuencias en el futuro. Que a la larga, soy de las personas que piensan que esas consecuencias las vas a sufrir y padecer tú. Nuestro anhelo como siervos del Señor, como iglesia, es que tú no la sufras. Pero es una decisión que Dios respeta, la iglesia respeta, no podemos meternos en esas decisiones, pero la palabra del Señor ya te está presentando un panorama de lo que Él quiere y de lo que Él te recomienda para tomar decisiones al momento de elegir pareja. Te dice que seas sabio, que elijas bien y que te cuides en tu propio espíritu. Ahora, a los que, ¿cuántos son casados? Alce la mano a los casados. Ahora alce la otra mano, pero con más alegría que la primera, por favor. Con más alegría, diga, estoy casado, no lo haga como con tristeza, no lo haga como que, ¿qué más me toca? ¿Qué más me tocó? Hablando de casado, una pareja ya 25 años de casado se celebran las bodas de plata, a los 50 años son las bodas de oro, ¿sí? Y una pareja de 25 años de casado, ya se aproximaba el aniversario de las bodas de plata, y era uno de estos hombres que son poco expresivos, poco cariñosos con su pareja. Pocas veces le dicen te quiero. O sea, uno de estos esposos que yo sé que no hay aquí en este lugar, pero de esos esposos que son así un poquito ahí, fuertes, de carácter, no se expresan. Y ya 25 años después, esta mujer soportando este carácter, la esposa muy cariñosamente se le acerca al esposo y le dice, mi amor, ¿qué me vas a regalar para el aniversario? Les voy a decir antes para que no se le olvide, porque llega el aniversario y se le olvide y no me regala nada. Entonces mejor le pregunto. Y el esposo le responde, mi amor, te tengo un viaje pago a las islas del Caribe de Venezuela, con todo pago. Todo pago, ese viaje que siempre me has pedido durante muchos años. Bueno, eso ya está planificado para ese día. Era una sorpresa, pero bueno, te me adelantaste y bueno, vamos a compartir. Esta esposa se llenó mucho de alegría y dijo, bueno, como toda esposa inconforme, dijo, ajá, entonces si me estás dando esto tan grande en las bodas de plata, cuando compramos las bodas de oro, ¿qué me vas a regalar? Le dice ella. O sea, como toda esposa inconforme que ese hermoso regalo que le están dando no es suficiente o ya está pensando en algo mejor. El hombre le dice, bueno, a los 50 años de casado te voy a buscar a las islas, porque te dejo en las bodas de plata y 25 años después de regalo te voy y te busco, porque muchas veces nuestras relaciones de pareja se vuelven insoportables. Siendo honesto, muchas veces, no sé si es por falta de sabiduría quizá, o porque elegimos mal, pero la palabra del Señor dice que en Cristo Él hace todas las cosas nuevas. El asunto es que ya cuando entramos en el ámbito de pareja, pareciera que con el tiempo el asunto nos vamos cansando. Y la palabra en Malaquías 2 está hablando sobre una traición. Está condenando al hombre que traiciona a su esposa. Y cuando hablamos de traición, lo primero que se nos viene a la mente es adulterio. Adulterio es tener relaciones sexuales con una mujer o con un hombre que no sea tu pareja, tu esposo, tu esposa. Dice la palabra del Señor, las obras, esto no es Proverbios 6, esto es Gálatas 5, las obras de la naturaleza, eso es Gálatas 5, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo. En el versículo 19 se mencionan 3 asuntos que tienen que ver con la sexualidad de estos tiempos. Habla de inmoralidad sexual, habla de impureza y de libertinaje. Pudiéramos decir que la inmoralidad sexual es el hecho de que por alguna razón ya tu esposa o tu esposo no te comienza a parecer atractivo, lo suficientemente atractivo sexualmente para que tú justifiques serle infiel. Eso pudiera ser llamado inmoralidad sexual. Esto también pudiera ser llamado libertinaje. Es decir, tú eres mi esposa, eres la mamá de mis hijos, pero bueno, por ahí, como dicen por ahí, unas canas al aire no está mal. Eso es libertinaje. Y la palabra del Señor lo expresa claramente. Eso es impureza. Y cuando pensamos en ese mandato que Dios le dice a Malaquías, le dice, tengo en contra de esta gente que han traicionado a su esposa, lo primero que se nos viene a la mente es esa traición de infidelidad, de adulterio, que obviamente
ante los ojos de Dios es un pecado que aborrece y es un pecado que es digno de infierno, así lo dice la palabra del Señor. Así que busque las maneras de disfrutar no solamente 25 años de su pareja. Pídale al Señor que la sabiduría que necesitó en el principio para elegirla, si ya la eligió, Dios le dé la sabiduría suficiente para que usted pueda guardarse de este tipo de traición. Porque la palabra de Dios nos está diciendo que el que traiciona a su compañera, Dios no va a aceptar ni su ofrenda. Dios no va a dice la palabra, exclúyanlo, sáquenlo del pueblo. En aquellos tiempos Dios les está diciendo, no quiero verlos prácticamente. Entonces, en estos tiempos de 14 de febrero, donde el amor y las pasiones están a flor de piel muchas veces, si tú tienes tu esposo, tu pareja, es un buen tiempo para que tú te cuides de esto. Y entienda que a Dios le agrada y el deseo de Dios para tu vida y el mandato de Dios es que tú le seas fiel a tu compañero y fiel a tu compañera. Que no lo traiciones, dice la palabra del Señor. El Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud a la que traicionaste, aunque es tu compañera. Qué triste ver como muchos hombres, muchas mujeres también no se dan cuenta de ese compañero, esa compañera que tienen y toman la decisión voluntaria de traicionar y violar un pacto, como dice la palabra del Señor allí. Esa es la primera traición conyugal o la más sencilla que pudiéramos. Pero el día de hoy te traigo varios tipos de traiciones en la que yo creo que algunos de nosotros nos podemos identificar y creo que son necesarias evitarlas dentro del matrimonio y dentro de las relaciones. Y para los que son jóvenes, los jovencitos, para los solteros también, son cosas que tú necesitas entender, conocer, para que cuando tengas sabiduría y elijas bien y no te unas en yugo desigual, tú puedas tener estos consejos que creo que van a servirte para no traicionar el pacto que tú has hecho o que vas a hacer delante de los ojos del Señor. La palabra del Señor dice: las obras de la naturaleza pecaminosa son inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, habla de idolatría, brujería, odio, discordia y habla de algo que yo quiero compartir el día de hoy, que entiendo que es una forma de traición a tu pareja y es desconfianza y celos excesivos. ¿Sabes? Estas personas que no confían ni en su sombra y entonces quieren transmitir esa desconfianza y celos excesivos con el compañero o su compañera, haciéndole vivir a su pareja una vida miserable, una vida de infelicidad, porque tus propios celos y tu propia desconfianza excesiva no te permiten disfrutar del amor, de la compañía que Dios te ha dado a través de ese compañero, de esa esposa, ese esposo. Es algo que a Dios no le agrada. Es algo que Dios, la palabra del Señor, lo engloba incluso con la idolatría y la brujería. O sea que si consideramos que la brujería es algo detestado por Dios, en esa misma lista está ese tipo de personas que se exceden en celos. Son personas que quieren controlar todo de su pareja. Eso puede ser considerado un tipo de traición. ¿Por qué? Porque cuando tú te unes con una persona, tú estás creyendo en que esa persona te ama. Creo yo, al menos que tú te hayas casado con una persona que creías no. Pero si tú fuiste una persona sabia, tú has decidido unirte con una persona que crees que te ama, que te quiere, que te valora, que te respeta. Y cuando tú comienzas a desconfiar de ese amor, tú estás traicionando esas promesas que esa persona ha hecho a tu vida. Estás traicionando esos primeros meses, esas primeras semanas de noviazgo, de relación, donde te sentías muy amado y querido por esa persona. Pero ahora, con el pasar de los tiempos, comienzas a sumergir en un reino de sombras la relación en la que estás, producto de tus celos y de tu desconfianza excesiva. Dice la palabra del Señor en Proverbios 6:34. Esto es brutal. Porque los celos desatan la furia del esposo. Porque los celos, por celos, esposos han maltratado físicamente a sus esposas. Celos absurdos muchas veces. Celos que no tienen fundamento. La palabra dice: los celos desatan la furia del esposo y éste no perdonará en el día de la venganza. El versículo 35 dice: no aceptará nada en desagravio ni se contentará con muchos regalos. Una persona celosa no acepta el amor y el cariño que puede estar recibiendo, porque sus celos, su desconfianza la han cegado a ella de tal manera que se obstina porque ve a su pareja saludar a otra persona. Y dice la palabra que una persona celosa se desata en furia, que no puede ver ni que le regalen cosas. No puede ver quizá
Tu pareja quizás está dedicando todo su amor, todo su esfuerzo por transmitirte que te ama, pero como tú eres una persona celosa y desconfiada, no puedes, dice la palabra del Señor, no aceptas nada, no recibes, no disfrutas la plenitud de una relación de pareja por una desconfianza y celos excesivos. Y creo que esto es una traición a una relación de pareja, porque lo que inicialmente inició con el deseo de felicidad por siempre, hasta que la muerte nos separe, comienza a sumergirse un asunto de infelicidad, de reinos de sombra, de furia, de temor, porque entonces quieres que tu pareja, tu esposo, tu esposa viva completamente cohibido. Lo que no hace Dios contigo, de obligarte y de prohibirte, tú como esposo, tú como esposa, muchas veces quieres hacerlo. Y es algo que a Dios no le agrada. Dice la palabra que los celos, en Gálatas 5, forman parte de las obras de la naturaleza pecaminosa. Así que, consejo de amigo, de hermano en Cristo, pídele a Dios que saque celos y desconfianza excesiva de tu corazón. Pídele al Señor que te limpie tu corazón de eso y que te permita disfrutar de la plenitud de la vida en pareja, porque es algo diseñado por Dios y es algo muy hermoso. Bien. Ese es un tipo de traición. Otro tipo de traición es la infidelidad financiera. Cuando las esposas comienzan a trabajar, pero la plata es para ella. Estás traicionando a ese esposo que se esté esforzando allí. O cuando solamente económicamente ya comienzas a pensar primeramente en ti y no en tu pareja. Piensas solamente en comprarte quizás tú tu ropa, tú tus cosas, y quizás pudiendo tú ayudar a tu pareja también tener sus cositas económicamente, tú dices, esto me lo gané yo. Bueno, después vemos cómo hacemos. Eso también puede ser un tipo de traición conyugal, porque ante los ojos de Dios dice la palabra que ya no son dos, sino que son uno. O sea que ya no son los gastos de uno y los gastos del otro, sino que son los gastos de una sola persona. Así que si usted es egoísta, esposo, si usted es pichirre, si usted se come helados por ahí escondidos, mujer se compra chocolates y se los come antes que llegue el marido y bota la bolsita para que él no se dé cuenta, usted está traicionando ese pacto que Dios o que usted ha hecho con esa persona. Eso es un tipo de traición. Escuchaba un pastor que él contaba que él se veía una serie con su esposa, una serie, y por diferentes razones no habían podido reunirse como pareja a seguir viéndose la serie en Netflix, y por alguna razón él cayó en la horrible tentación de verse 2 episodios sin su esposa. Eso fue una horrible tentación. Él comenta que eso fue, o sea, él se lamenta, años después todavía se lamenta de haber tomado esa decisión de traicionar a su esposa y verse esa serie, esos 2 capítulos sin ella, porque su esposa obviamente se sintió muy ofendida y le dijo, ¿cómo puede ser posible? Siempre nos hemos visto esa serie juntos, nos esperamos, es un tiempo de esposo y tú a mí me traicionaste. Y él dice, o sea, me arrepiento porque eso fue hace muchos años y todavía está ella ofendida y se siente traicionada hasta este tiempo. No sé si le ha pasado económicamente eso, pero es una forma muy sencilla de evitar hacer sentir a tu pareja traicionada, de evitar hacer sentir a tu pareja como que le fallaste, como que le fuiste infiel. Otro tipo de traición conyugal es brindar mayor atención y tiempo a otros asuntos que a tu pareja, por supuesto. Si te gusta el trabajo y le estás dedicando mucho tiempo a tu trabajo y esto te está llevando a descuidar a tu pareja, estás traicionando a tu esposo o a tu esposa, lo estás traicionando por el trabajo. Si eres de las personas que les gusta pasar mucho tiempo en el celular, en un televisor, en una pantalla y no le estás dedicando tiempo a tu esposa, estás traicionando ese tiempo que tú deberías dedicarle a tu pareja. Todos estos asuntos, mis hermanos, de traición, por más sencillos que sean, van llevando. Por eso la palabra del Señor dice, cuídense en su espíritu. Malaquías dice allí la palabra del Señor, cuídense en su espíritu. Es decir, es muy correcto cuidarnos de este tipo de cosas. Dios lo guarde, usted darle un regalito de amor y amistad a otra persona y a su esposa, ni los buenos días. Traición conyugal es pasar más tiempo con otras personas. Y cuando hablamos de pasar más tiempo con otra persona, incluye familias, incluye padres, incluye madre, incluye hijos. Delante de los ojos de Dios usted ya no son 2, usted es 1. Y lo correcto es que usted, en relación a relaciones personales, el esposo y la esposa le dediquen más tiempo a su pareja que a otra persona. Incluso, con el perdón de los padres y de los suegros que están en este lugar, incluso
debe dedicarle más tiempo a su pareja que a su madre y a su padre, porque ya no son dos, sino que son uno. Esto no significa que no puede honrar a sus padres, lo que significa es que es una forma de traición ante los ojos de Dios. Ya lo vamos a compartir en un versículo que dijo el Señor Jesús. Es una forma de traición a tu pareja, y la palabra me dice, cuídate en tu espíritu, cuando tú como esposo, como esposa, prefieres pasar más tiempo con tus padres que con el compañero de tu juventud, como dice la palabra, violando el pacto que has hecho. Diga amén, no se ofenda. Traición conyugal es pasar más tiempo con otra. Ahora, mucho menos con más amigos, si el varón prefiere pasar tiempo con sus compañeros, con sus amigas. Disfruta muchas veces, comienzas a disfrutar más el tiempo que pasas con tus compañeros, con tus amistades, con tus hermanos en Cristo, que con tu pareja. Algo está pasando, estás traicionando ese pacto de fidelidad que has hecho a esa persona. Traición conyugal es hacer de otra persona tu nuevo confidente. ¿Qué es confidente? Que le cuentas tus más oscuros secretos de pensamiento. Las cosas que nadie sabe, no se las cuentas a tu esposo o a tu esposa, sino que tomas la decisión de utilizar a una amiga, a un amigo, como ese nuevo confidente. Incluso comienzas a traicionar a tu esposa o a tu esposo cuando prefieres contarle asuntos importantes de tu vida a otra persona que en lugar al compañero y compañera que tú tienes allí. Eso es una forma de traición. Tu confidente, esto es para el hombre y para la mujer y para los solteros, cuando usted tenga a su esposo, su mayor confidente debe ser su pareja. Las cosas que nadie sabe, usted puede contársela a esa pareja que ya no son dos, sino que son uno. Cuando usted comienza a salirse de este lineamiento bíblico, usted está traicionando. Y la palabra me está diciendo que el que traiciona a su esposa, Dios no aceptará su ofrenda. Y quiero llevarte a pensar que todo este asunto, además de llevarnos a tener una vida de pareja mucho más hermosa, mucho más estable, también nos lleva a que podamos presentar delante de Dios nuestras ofrendas, nuestras alabanzas, y que Dios pueda recibirlas con agrado. Porque dice la palabra del Señor, allá Pedro enseñaba que mejor vivan sabiamente con sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo. Traición conyugal es desinterés por los asuntos de tu pareja. Es decir, es que eso me aburre. Me aburre lo que esa persona, tu pareja, le interesa, a ti como que no te llena tanto y te desinteresas completamente de aquello, porque comienzas a interesarte solamente por lo tuyo. Así que si usted tomó la decisión de unirse en pareja y si usted está tomando esa decisión, sepa que los intereses ya no son separados, sino que son compartidos. Si a tu esposo le gusta el fútbol, a ti no tanto, saca tiempo para compartir con el tiempo de fútbol. Si a tu esposa le gusta verse en el espejo una hora, ¿será que te pares ahí a verla? Pues a disfrutar. No dejes que el espejo te robe ese privilegio, sino que sé tú el que disfrute de ese tiempo. Es decir, debemos o es correcto dedicarle tiempo e interés a los asuntos de nuestra pareja. Traición conyugal es ausencia voluntaria. Cuando decidimos o preferimos estar solos, quizás por la rabia, quizás, o porque ya estás cansado, no sé, y prefieres estar lejos de casa, quizás no estás con amigos, no lo estás traicionando con otro confidente, no le estás siendo infiel, pero comienzas a preferir estar ausente. Y en los momentos que tu esposa, tu esposo te necesiten, por alguna razón tú has decidido no estar voluntariamente. Prefieres no estar allí en ese tiempo. Y esto, mis hermanos, va creando barreras, distancia, que, como decía ya Proverbios, la relación se puede sumergir en un reino de sombra, de silencio y de oscuridad. Así que son consejos que el día de hoy hemos traído para tu vida. Hablar mal de la pareja también es una forma de traición conyugal. Si usted quiere decir algo negativo de su pareja, la mejor manera es que se lo diga a él, así se ponga bravo, es lo más correcto. Es una falta, además es un irrespeto que tú vayas a contar los defectos, las cosas negativas de tu pareja, utilices a un hermano en Cristo, a un amigo, un compañero, un vecino, porque es que estoy harto y tengo que deshogarme. No es la manera, estás traicionando ese pacto. Dice la palabra del Señor, muchos han olvidado y han abandonado, han traicionado a sus compañeras y a la esposa de su pacto. Y esto también lo hacen muchos esposos, muchas esposas también. Hablar mal de tu pareja. No utilices tus amistades para deshogarte, para mucho menos hablar cosas negativas de tu pareja.
Pastor, es que no me escucha, yo le digo y se pone bravo. Bueno, buscar la manera de tratar esos temas entre pareja. No es correcto. Y todo esto, mis hermanos, va llegando a un asunto que es peligroso. Porque no solamente se trata de una relación rota, de un matrimonio roto y de un reino de sombra. La Biblia me está diciendo que esto se trata de que Dios no acepte tu ofrenda, de que Dios te rechace por haber traicionado el pacto de unión que has hecho con tu pareja. Así que esto cobra mucho sentido, porque ya no es nada más, bueno, me busco otro, sí, bueno, ya, ni que fuera la última Coca-Cola del desierto. No se trata de eso, se trata de que Dios está diciendo, estás traicionando a tu compañera, estás traicionando un pacto, no te quiero ver, le dice el Señor a este pueblo. Quiero que los saquen de aquí, porque han traicionado y además presentan sus ofrendas, inundan las lágrimas, inundan de lágrimas el altar del Señor, lloran, cantan, alaban, celebran la presencia del Señor, pero Dios les dice, no les presto atención. ¿Por qué no les presto atención? Porque han traicionado a su compañero, a su compañera. Han traicionado un pacto. Así que todo este asunto no se trata nada más de que tú vivas feliz con tu esposa y que tú vivas feliz con tu esposo. No se trata únicamente de eso. Se trata de que delante de los ojos de Dios es necesario cuidar esto. Por eso el Señor dice, cuídense en su espíritu. Esposo o esposa, joven que estás eligiendo, que estás en esa etapa, cuida tu espíritu de tomar decisiones, de traicionar el pacto de Dios, de estar involucrándote en asuntos que no van acorde a lo que Dios quiere para tu vida. Cuida la relación de pareja que tienes allí, que Dios ha puesto, que Dios ha permitido, porque pueden haber consecuencias negativas. Y la última forma de traición, que seguramente hay muchas, es aplicar la ley del hielo. Sonría, que si usted tiene más de un año de casado, ha pasado a veces. Y que usted no habla con otro, está presente, no se ausenta, no tiene a otro como confidente, no habla mal de él, pero peor aún ni le habla. O sea, usted existe en el mismo ámbito y en la misma casa de su pareja, pero solamente existe. Eso es una traición al pacto de unión. Ya no son dos, sino que son uno. Así que todos estos asuntos, ¿a qué nos llevan, mis hermanos? A que debemos considerar seriamente, cuidar nuestras relaciones de pareja, cuidarla. Para Dios, que creó al hombre y la mujer, y antes de que existieran los suegros, le dijo, dejará al hombre a tu padre y a tu madre, porque eso lo dijo Dios antes de que existieran los suegros, porque Adán y Eva no tuvieron suegros, pero Dios les dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, Dios desde el principio ha establecido la importancia de una unión de pareja, de un solo ser, y ahora la palabra nos dice que debemos cuidarnos de nuestro espíritu de traicionar, debemos cuidarnos de elegir solamente producto de nuestra carnalidad, de nuestros impulsos. Dice la palabra en Malaquías 2:16, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Dile al que tiene al lado, cuídate en tu espíritu, algo interno. Algunos fariseos se le acercaron para ponerlo a prueba, le preguntaron, Mateo 19:3, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Si ves ahí la concha de mango, ¿no? Nos podemos divorciar por cualquier motivo, porque se puso gorda, ya vamos a divorciarnos. Porque la plata ya no alcanzó. Ya al principio sí me brindaba, me sacaba a comer todos los fines de semana, pero ya no, la plata no alcanza. Entonces, por cualquier motivo puedo dejar a mi esposa. Eso es lo que le están preguntando. Por cualquier motivo, usted puede ir a utilizar o traicionar ese pacto con otro confidente. No. Y el Señor le responde, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? ¿Cómo los hizo? Hombre y mujer, no hizo otro género. Hombre y mujer, así hayan 2300 géneros que quiera la sociedad involucrarnos en estos tiempos. Hombre y mujer es lo que creemos que Dios creó. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposo y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. O sea que si está gorda ella, tú también estás gordo, porque ya son uno, no son dos. Si está arrugado él, estamos arrugados los dos, porque dice la palabra, ya no son dos, sino que son uno. Bien, por eso dejará del verbo chao, del verbo de visita, del verbo tengo que irme. Dejará y esto es un consejo que yo quiero dar
a los solteros. Y a los que no son solteros, dice la palabra, por eso dejará. Yo recomiendo, y lo recomienda el Señor Jesucristo, si usted ha tomado la decisión de vivir en pareja, deje. Dígale chao a sus padres, dígale chao a su madre y comience a formar un hogar allí. El verbo dejará, del verbo ya no tengo que vivir con mis padres. En la casa de mis padres, el verbo me uno con mi esposa, me uno, no es que te vas a olvidar de tus padres, por supuesto, está diciendo de dejar, de que comienzas, ya es tu tiempo de formar un hogar. Así que los jovencitos que no han llegado a esa etapa, sepa que cuando llegue esa etapa el Señor te está diciendo, chao papá, chao mamá. No es me involucro emocionalmente, sexualmente, en una relación de pareja, pero ahí están. Y para los padres, díganle, déjeme, chao, a sus hijos. Déjelo ir. Haga usted también como padre, como una persona que Dios ha puesto para instruir a sus hijos, hágale entender que el principio bíblico es que su hijo o su hija, cuando comienza a formar un hogar, lo correcto y lo establecido desde la creación. Lo dijo Jesús y también lo dice el apóstol Pablo, lo correcto es que deje el hombre a su padre y a su madre para que pueda unirse a su mujer. Es lo correcto, es lo más adecuado. Se va a evitar problemas con el suegro, con la suegra, con la comida, con la plata que no alcanza, que se comieron lo que usted compró. Toda esa cosa usted se le va a evitar si obedecemos a lo que la palabra del Señor dice. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se une a su esposa y ya no es una gorda y el otro flaco, sino que son o todos gordos, o todos flacos, o todos con hambre, o todos llenos. Es decir, un solo cuerpo. Mateo 19:6 nuevamente repite, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Tengo en mi corazón, y el Señor lo sabe, y lo he consultado en oración y meditando la palabra, algo que decirle. Y si este mensaje llega a alguna otra persona que no esté en este auditorio, quiero que sepas que la palabra dice, lo que Dios ha unido es lo que no va a separar el hombre. Ahora, ¿qué pasa? Que no todas las relaciones de pareja, con el perdón de alguien que puede ofenderse, las une Dios. Las une tu gusto, tu interés, que está bonito, que está bonita, que es cariñoso, que es detallista. Eso es lo que une. Muchas relaciones de pareja no las une Dios. Las une la fornicación, la inmoralidad sexual, lo que leímos allá en Gálatas 5. Y allí, cuando entendemos que no es que todas las relaciones las unió Dios, es que vamos a entender que lo que verdaderamente Dios unió, no lo separa el hombre. Así que hay personas que utilizando la palabra del Señor deciden vivir en un reino de sombra porque es que lo que Dios me dio, no, lo que Dios te dio, no. Lo que tú elegiste en un momento de en un momento de mariposas en el estómago y cuando te brillaron los ojos fue que tú elegiste, no fue que Dios te agarró y te unió con eso. El único que puede decir esto a plenitud fue Adán. Dios me la dio, ¿qué hago? Y además no había para dónde más mirar. Así que dijo, esto fue, procreamos, multiplicamos. Es decir, qué maravilloso que Adán no tuvo esa tentación de tener que cuidarse de serle infiel después, porque era la única que había. Entonces Dios literalmente, cuenta la historia, que Dios la creó, le sacó la costilla del asunto, se la presentó y dijo a Adán, aquí fue. Así sí, Dios unió esa pareja. Pero de ahí en adelante, la falta de sabiduría que te comenté al principio, la falta de ignorar los mandatos bíblicos, son lo que en esta sociedad ha unido la mayoría de las relaciones amorosas que hay. Así que no tergiversemos lo que la palabra del Señor dice. Por tanto, lo que Dios ha unido hay que ver, hay que analizar si verdaderamente cuando tú elegiste, cuando tú estás eligiendo, tú estás involucrando a Dios en el asunto o estás escuchando la voz de Dios. Y si verdaderamente Dios te unió. Porque si no fue unido por Dios, es muy posible y es la razón por la cual se estima, un estimado, que en Estados Unidos la mayoría de relaciones de pareja que ya tienen hijos, solamente el 40% son casados. Es decir, el otro 60% tienen hijos sin casarse. Y cuando vemos que lo que la palabra de Dios me enseña, a mí me lleva a pensar eso, que posiblemente no esté Dios en el asunto allí. Y de esos 40 que se casan, de ese 40% de personas que se casan, se estima que el 30% se divorcian antes de los 10 años de matrimonio. Entonces, cuando vemos esta alta tasa de divorcio, vemos esta alta tasa de unión sin matrimonio, estamos viendo que lo que hace falta en nuestras relaciones es que Dios una y que no une el hombre. Eso es lo que está haciendo falta. No sé si puedes decir amén a eso. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Bien. ¿Por qué entonces le replicaron los que somos como nosotros que nos dicen, pero eso no es así, a mí no me parece?
No creo que sea así porque, ajá. Le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y le despidiera? Moisés, le responde Jesús, les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas. ¿Por qué? Por obstinado. Es la razón por la cual nuestros jóvenes se inician en relaciones sexuales, por obstinado. No es porque Dios esté en el asunto, no es porque sea la edad adecuada, la mejor etapa de la vida, no es porque tú quieres, pues, porque obstinado es que tú vas para allá, pues es lo que tú quieres hacer y lo haces. Obviamente, cuando la mayoría de las relaciones se unen fuera del mandato de Dios, obviamente vienen los divorcios, vienen hijos sin padre, hijos sin madre, viviendo separados. Es que comenzamos nosotros a ver tantas cosas horribles. Maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato emocional. No comienzas a soportar ese esposo o esa esposa que cuando era novio o novia no era tan celoso, pero ahora no quiere ni que mires la hora en el teléfono porque le parece que le estás siendo infiel, y comienzas a vivir una circunstancia. ¿Todo por qué? Por no involucrar a Dios en el asunto. Así que el día de hoy, a 2 días del Día del Amor y la Amistad, yo sé que Dios quería que compartiéramos este hermoso mensaje. El principio bíblico está en la palabra del Señor. Como consejo, yo te podré dar un consejo a algún amigo, a algún hermano. Bertale, no, es que él es buen muchacho, él es trabajador. Ese puede ser el consejo que tú puedas escuchar. O ella es una buena muchacha, es juiciosa. Esos son consejos. Pero el mandato bíblico me dice, me da una línea a seguir, un principio a seguir. No, pastor, es que ella o él se puso, bueno, antes era cariñoso, ya no es bueno. Dios te está diciendo, no traiciones el pacto que tú has hecho en unión. La palabra del Señor nos enseña que cuando llegamos a Cristo, ¿qué pasa? Todas las cosas son hechas nuevas. Ponte de pie con alegría. Ponte de pie con alegría. Porque en Cristo la palabra de Dios me dice que todas las cosas son hechas nuevas. Eso lo dice el apóstol Pablo en una carta que le escribió a Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas habían pasado y aquí todas son hechas nuevas. Yo creo con mucha fe que solamente en Cristo Dios puede hacer de una relación algo nuevo. Dios puede hacer de una relación que inició en desobediencia, en pecado. Si tú llegas a los pies de Cristo, Dios puede hacer algo nuevo en tu vida. Y hemos visto testimonios dentro de nuestra iglesia. Hace poco, este año, unos hermanos se casaron luego de muchos años viviendo, y vemos cómo Dios es capaz de transformar. Así que si hay un sentimiento de traición en contra de tu pareja, o estás eligiendo como jovencito, comienzas a atraerte físicamente por el sexo opuesto y ves que quieres tomar ya decisiones en tu vida, te recomiendo que no ignores lo que el día de hoy Dios ha hablado a tu vida. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 9:9. Esto está bueno para los esposos. Este versículo, usted debería el 14 de febrero con su esposa hacerlo así en una pancarta y pegarlo ahí en el cuarto, al frente de la cama. Dice, goza de la vida con la mujer amada, cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Dígame los esposos. Cada uno de tus absurdos días, esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Ahora dígame las esposas. Dice la palabra del Señor, el deseo de Dios es que la relación de pareja sea algo de disfrute, algo de alegría, de gozar, de vivirlo, de compartirlo. Dice, goza de la vida cada día con tu pareja. Cada día, no el 14 de febrero solamente, sino que cada día necesitamos aprender a disfrutar de nuestras relaciones de pareja, a vivirlas, a gozarlas, porque Dios nos está diciendo, eso es lo que Dios nos ha permitido. Es lo que Dios hasta este momento ha permitido. Si estás en una etapa de tu vida donde te cuesta disfrutar, donde estás pasando un proceso, nuevamente quiero decirte que Dios y Jesús puede hacer todas las cosas nuevas si estás en Él. Así que vamos a orar. El día de hoy, mis hermanos, lo hacemos todos los miércoles. Vamos a orar por nuestros matrimonios, nuestros hogares, por nuestros jóvenes también, los solteros, los que están pasando problemas, sea lo que sea. Yo sé que el Señor quiere hacer algo nuevo, algo hermoso en nuestras vidas en esta época. Mi Dios